Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Acaba de culminar ayer en La Habana la 24 edición del Foro de Sao Paulo, que ha reunido acá a cientos de representantes de partidos políticos, movimientos sociales de la izquierda y también a valiosos intelectuales de nuestra región. 3 de ellos me acompañan hoy en esta mesa redonda en la que estaremos compartiendo visiones, opiniones sobre la América Latina y el Caribe de hoy, sobre los retos de la izquierda en nuestra región, sobre los sucesos políticos más importantes de los últimos tiempos en sus países. Tengo el placer de que esté esta tarde acá con nosotros en el panel el doctor Atilio Borón, politólogo, sociólogo, catedrático e intelectual argentino, bien conocido de nuestra audiencia, otro bien conocido también de nuestro pueblo, Hugo Moldis Mercado, abogado, periodista, fue ministro del Interior del gobierno del presidente Evo Morales y también pues colaborador, los dos, de nuestro sitio web Cuba Debate. Y el más joven de los que me acompañan esta tarde, también colaborador de Cuba Debate y miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, Catu Arconada, quien es, bueno, de origen vasco, trayectoria política en Bolivia, también ahora recientemente anduvo por México en los últimos tiempos y nos podrá contar también sus valiosas experiencias en estos escenarios, además está vinculado a los movimientos sociales en nuestra región. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda, que estoy seguro va a ser de muchísimo interés para quienes nos siguen, porque son bien conocedores de la realidad latinoamericana de hoy, así que les propongo que nos acompañen en este programa en el que estaremos mirando hacia América Latina. Hoy, en la mesa redonda. Durante un debate entre juristas brasileños, la Orden de los Abogados concluyó que Lula da Silva podrá presentar su candidatura presidencial. Entre las primeras acciones planteadas por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador está revertir el decreto sobre las reservas de agua de la administración anterior, que muchos calificaron como privatizador. Pequeños productores rurales están realizando un denominado verdurazo y es para visibilizar la grave situación que dicen están padeciendo. Hoy, en la mesa redonda. Bueno, son algunos de los materiales, las noticias que podremos ver en el programa de hoy, pero antes de iniciar, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día, que hoy tiene que ver con los preparativos finales. Mañana comienzan en Barranquilla, Colombia, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nos vamos vía satélite hasta Barranquilla, Colombia. Ya están nuestros compañeros para ponernos al tanto de los últimos acontecimientos y de cómo la televisión cubana transmitirá estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo está Barranquilla? ¿Cómo es el ambiente en este momento en Colombia? ¿Cuáles son las noticias que tenemos para nuestros televidentes? Sí, bueno, un abrazo, Randy, y bueno, una parte de Latinoamérica también junta aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, voy a decirte que, como ves, ya está todo listo para que nuestra radio y nuestra televisión, ya es costumbre, pues se unan a esta fiesta y transmitan diariamente todo lo que acontezca. Estamos precisamente en lo que es el centro de transmisiones, un, digamos, IBC que se ha construido aquí. Estamos en el centro de prensa, un lugar ubicado cerca de lo que es, digamos, un recinto ferial llamado Puerta de Oro. Nuestros técnicos ya han acondicionado, puedes ver aquí precisamente todo el grupo de trabajo que lleva varios días, pues poniendo todo a punto para que pueda llevarse a partir de mañana, aunque vamos a decir que la inauguración oficial de la señal la tenemos contigo, o con la mesa redonda, es precisamente esta la primera transmisión que hacemos. Es bueno decir, porque creo que es bueno aclarar que, a diferencia, digamos, de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pues las transmisiones no son tan amplias, o sea, no se van a transmitir todos los deportes, no por una cuestión nuestra, una cuestión de la organización del evento. Ya es algo que estamos pues un poco acostumbrados a esto y venimos preparados para ello. Fíjate, te voy a poner en pantalla, aquí tienen todos los televidentes
lo que sí se va a ver. Estos son los eventos que va a transmitir los Juegos Centroamericanos, o sea, clavado, fútbol, béisbol, gimnasia artística, voleibol, natación, levantamiento de pesas, la inauguración y la clausura, por supuesto, que van a estar, incluso casi todos estos, pues que estás viendo, coinciden con la primera semana, que es la semana, digamos, donde al igual que el propio calendario, hay una cantidad de eventos quizás menores de transmisión. Ya cuando venga la segunda semana vas a ver que se van a juntar. Para bien, yo creo que esto es un dolor de cabeza agradable. Hay un día, te voy a poner un ejemplo, cuando termina la pelota, donde se juntan en el mismo tiempo pelota, voleibol, boxeo, voleibol, por ejemplo, patinaje de pista, ciclismo, baloncesto, karate, racquetball, tenis, gimnasia rítmica, el ciclismo BMX, todo esto es lo que tiene señal televisiva, o sea, lo que en un momento determinado se puede ver. Mientras ven esto, voy a explicarles, no quiere decir que no vamos a tener información del resto. Por ejemplo, voleibol de playa, que se va a ver también, ecuestre, judo, tiro con arco, atletismo, lucha y boxeo. Seguramente ves que faltan, por ejemplo, deportes como el kayak y la canoa, como el remo, que dan muchas medallas para Cuba y que acostumbran a acompañarnos por la mañana. No va a haber transmisión, no quiere decir que no hagamos lo imposible, pero no está cerca. Está en un lugar bien alejado, en Cali, o sea, pero no vamos a tener la señal. La esgrima, por ejemplo, el baloncesto, incluso hay parte del baloncesto de las eliminatorias que no está programado, el balonmano, pero con lo que hay estoy convencido que se van a disfrutar nuestros juegos. Además, recuerden que está el canal de alta definición. Hay deportes como por ejemplo el béisbol que va a tener prioridad. Sabemos, y bueno, tú que eres un amante ferviente del béisbol, la expectativa que hay con Cuba. Te voy a dar una exclusiva. Está entrenando en este momento en el Edgar Rentería el equipo cubano. Ellos están probando la señal. Y estamos en este momento viendo precisamente los entrenamientos. Bueno, Mayito que está haciendo las veces de pitcher. Así que es algo que lo tomamos también un poco improvisado, ¿no? Porque ellos están probando la señal de la pelota. Recuerden que el primer día, a las 3 de la tarde, el primer día de competencia, el día 20, ya va a haber juego de pelota Cuba-México y vamos a estar transmitiendo íntegro. Con el béisbol, por supuesto, vamos a llevarle siempre los juegos sin ningún tipo de interrupción. En otros, si es posible, que se hagan pases de alguna manera para poder embricarse. También quiero decirte que, por ejemplo, el primer día, que es mañana, o sea, hay algunas pruebas, o sea, independientemente de que la inauguración oficial se producirá, hay que decirlo, alrededor de las 9 de la noche, hora de Cuba, un poco más, ya va a estar la inauguración, 9:15, 9:30, aquí hay una hora hacia atrás, como decimos, pero la televisión en general, nuestro Tele Rebelde y el canal de alta definición va a empezar unas 3 horas antes. Pero ese primer día hay clavado, hay trampolín de 1 metro, clasificación, hay cubanos, van a ver esas competencias, o sea, van a tener la oportunidad de ver también, previo a la inauguración, algunos eventos que se adelantaron en eliminatoria y los van a tener en pantalla. Creo que es excelente poder ver también, pues, parte de lo que acontece. Así que radio, televisión, además hay que decir que hay un grupo de trabajo de prensa, nuestros periodistas, que son un grupo también grande, están como hormiguitas por todas partes para cubrir muchos de los eventos que no están y también, por supuesto, la repercusión, y nuestros camarógrafos que además de esas señales ya nos tienen acostumbrados con esa profesionalidad que tienen a también llevar algún evento que se pueda, pues alguna señal, digamos, quizás no con una transmisión televisiva completa, pero ver el evento, algo que también es algo que se agradece. Así que van a tener, a pesar de esas ausencias de deportes que hay, que son unos cuantos, van a tener, como siempre, como nos tiene acostumbrada nuestra televisión, nuestra radio, van a tener la señal de los Juegos de Barranquilla, y este es un exclusivo para ustedes, realmente es la primera señal, inauguramos el canal precisamente con la mesa redonda. Así que bueno, poco más o menos creo que te da una panorámica bastante amplia, Randy, y un abrazo. Nosotros estamos atentos porque tenemos la señal de la mesa aquí, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo. Gracias, Rodolfo, por este amplio reporte, primicia para nuestros televidentes de lo que va a hacer la televisión cubana en la transmisión de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Mucha expectativa en Cuba por ver si nuestro país puede retener el primer lugar en estos Juegos, en fraterna y dura competencia con Colombia y con México. Y mañana nuestra mesa redonda estará dedicada a los Juegos Centroamericanos, así que estaremos de nuevo con ustedes con señal a las 7 de la noche. Gracias, Rodolfo. Un preso puede ser candidato a presidente, y si su prisión es política,
Durante un debate entre juristas brasileños, la Orden de los Abogados concluyó que Lula da Silva podrá presentar su candidatura presidencial. Las condiciones de ser elegido o no son otorgadas por la ley electoral. Y eso es lo que dice la ley XI de las elecciones. Por esa razón, alguien que tenga una decisión incluso validada por un órgano colegiado puede requerir su registro de candidatura en la justicia electoral. Es decir, que según la Constitución no puede aplicarse la ley de ficha limpia para impedir la candidatura de Lula hasta que se agoten los recursos del expresidente en todas las instancias. Además, la prohibición a través de esa herramienta no puede anticiparse a la ley electoral. Sin embargo, la jueza Carolina Levos ya negó a la prensa brasileña los pedidos de las tradicionales entrevistas preelectorales a Lula como precandidato a la presidencia, inclusive a través de videoconferencia. Ella siguió el padecer del ministro público, que es extremadamente reduccionista en sus conclusiones de decir que los derechos de Lula son aquellos que están en las ejecuciones penales, sin tener una visión sistemática de derechos que trasciende la ley de ejecuciones penales para ir a la Constitución, otros diplomas e incluso los tratados internacionales de derechos humanos. Después de la prisión de Lula, los miembros del Ministerio Público que se manifestaron en favor de su encarcelamiento son protagonistas en propagandas de combate a la corrupción. El sociólogo José Sousa desconstruye su vínculo con la prensa brasileña y los efectos sobre la clase media. Es compleja la relación entre la economía y la política. Es mucho más simple decir que hay ladrones y gente honesta. Así se infantiliza e imbeciliza al espectador y con eso se atiende a los intereses de la clase media que se siente amenazada por la ascensión popular. Se le dice a la clase media: usted no es canalla que odia a los pobres, que son más débiles que usted. Al contrario, usted es el higienizador moral de la nación. A pesar de la prisión y persecución mediática, Lula mantiene preferencia entre los sectores más vulnerables de la sociedad y es favorito con el 30% de la intención de voto, según las últimas encuestas. Las conclusiones de la Orden de Abogados brasileños pronostican las posibilidades de registro de su candidatura y luego un escenario en que la presión popular apuntará al Tribunal Electoral. Bueno, uno de los elementos sin duda de atención de la política de los medios hoy en América Latina, el proceso contra Luis Ignacio Lula da Silva, lo que está ocurriendo en Brasil, y sobre eso hablábamos recientemente, Atilio, te llamábamos incluso hablando del tema de la judicialización de la política, lo que está ocurriendo con el proceso progresista en América Latina, vinculado también a Rafael Correa, quien no pudo estar acá en el Foro de Sao Paulo precisamente por un proceso como ese. ¿En qué momento pudiéramos caracterizar la estrategia imperial con América Latina? ¿Cómo se vincula esa estrategia a estos procesos contra Lula, contra Correa, contra otros líderes de la región? Bueno, el fundamento de esta estrategia es la comprobada dificultad que tienen las fuerzas de derecha de prevalecer electoralmente en América Latina, ¿verdad? Ese es el dato de fondo. Si ellos pudieran ganar las elecciones sin necesidad de recurrir a todo eso, lo harían, pero no pueden. Digo, Lula está preso por una razón muy simple, no hay ninguna prueba. Fíjate que hace, no sé, siglos que no se juzga una persona por las convicciones del juez, sino sobre la base de la evidencia. Esto es de retroceder el derecho a la época previa a la Revolución Francesa, ¿te das cuenta? Y fue lo que hizo el juez Moro cuando dijo: no tengo evidencia, pero tengo convicciones de que Lula es culpable. Oye, pero se sentencia una persona porque tiene una evidencia fehaciente y irrefutable. No la tienen. Usted no es inocente hasta que se pruebe lo contrario, sino que usted es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Y no le puede probar. Entonces yo creo que la belicosidad de esta se ha acentuado porque el marco de fondo, ayer se dijo en el foro, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos ya es indiscutible la percepción que hay de que la declinación de Estados Unidos como poder imperial ya ha comenzado, y que es irreversible. Entonces, en este contexto, reasegurar a América Latina es fundamental, reasegurar a Brasil es fundamental, máxima la que se les escapa a México. Digamos, porque lo de México, creo que después va a hablar Cato sobre el tema, ¿no es cierto? Pero es la
primera derrota de un país que durante 36 años estuvo cogobernado por el Fondo Monetario Internacional y los dos partidos tradicionales. Esto empezó en 1982, cuando era presidente Miguel de la Madrid. Estalla la crisis de la deuda, ¿no es cierto?, en agosto de ese año. A partir de ahí viene el fondo, y desde ese momento el fondo 36 años aplicó las políticas neoliberales, uno de cuyos hitos fue el Tratado de Libre Comercio de 1994. El resultado es una hecatombe social en México como no se conocía desde la época de la Guerra Civil y la Revolución Mexicana. Se habla mucho de que hay, no sé, 1 millón de venezolanos que emigraron de Venezuela a causa de la crisis económica, ¿no es cierto? Pero de México en estos 30 años se calcula que son por lo menos 15 millones. Pero eso no es noticia. Las noticias son los otros, ¿verdad? Y no digamos los que emigraron de otros países de América Latina. Entonces, la judicialización responde a la necesidad de, justamente, como no hay garantía de que se gana por las buenas, bueno, vamos a empezar a hacer esto. Fíjate, lo estamos utilizando un poder que es el más vulnerable porque no es electo por la gente, claro. Responde a coimas, a deseos políticos. Y además es uno de las categorías sociales, junto con los periodistas y los académicos y los legisladores, que ha sido más sometidos a los cursos de buenas prácticas que organiza la USAID y la NED y todas estas instituciones norteamericanas. Desde Moro, famoso en sus cursos. Moro ha ido 2 o 3 veces a tomar cursos de buenas prácticas. Ahí le enseñaron de que tú juzgas a alguien por las convicciones del juez y no por la evidencia. Entonces, es una combinación fatal, pero esto habla de la crisis, digamos. Incluso, fíjate que casos menos espectaculares que los de México, pero en Colombia, que se haya roto un bipartidismo tradicional que arranca desde el siglo XIX, es un dato tremendamente importante, porque refleja, de alguna manera, la irrupción en la vida política de jóvenes y mujeres que antaño tenían una muy escasa participación, muy escaso involucramiento. O sea que, en concreto, sería un tema muy largo, pero yo veo en América Latina un claro oscuro con algunas luces brillantes que son muy auspiciantes y otras que son realmente muy preocupantes, pero en todo caso me parece que decir de que ya se acabó el ciclo ascendente, progresista y de izquierda, yo personalmente creo que no, y mucho menos decir que ha comenzado un ciclo de la derecha. Tomemos el caso de Perú, todos los presidentes anteriores están o fugitivos o en la cárcel. Digo, 4 o 5 presidentes de derecha, o fugitivos o en la cárcel. Entonces, y ahora Vizcarra no sabe qué hacer, va a tener que llamar a una asamblea constituyente. Yo estuve en Perú hace poco, y el clima de opinión es buscar una cosa totalmente diferente, o sea que ahí podemos tener otra sorpresa, ¿no es cierto?, de que surja una alternativa de centro-izquierda, moderada, todo lo que tú quieras, pero que no es la que prefiere el imperio. Entonces ya no saben qué hacer. Por eso la judicialización es tan importante, incluso en el caso argentino, ¿verdad? Fíjate vos de que tantas acusaciones que hubo contra Cristina y contra los miembros del gabinete, prácticamente quedó un solo miembro, que es el exministro de Vido, que todavía está en veremos. Todos los demás han sido sobreseídos porque no hay evidencia. Sin embargo, en el gabinete de Macri, empezando por el propio presidente que juró como presidente procesado, y después aparecieron los Panama Papers, y después los Bahama Papers. Los Panama Papers ocasionaron la renuncia del primer ministro de Islandia. En la Argentina la noticia fue tapada inmediatamente por los medios, porque el Mundial de Fútbol, bueno, es más, el gobierno estuvo tan desesperado que tuvo que levantar un tema que pensaba que iba a poder controlar, que es el tema de la despenalización del aborto. Y le salió el tiro por la culata, porque resulta que no. Perdió porque hubo una movilización de las mujeres absolutamente extraordinaria, ¿no es cierto? Y pasó en la Cámara de Diputados y probablemente pase ahora en senador. Entonces esto son muestras de que realmente es muy prematuro hablar de que estos ciclos se han agotado, porque mientras el capitalismo siga siendo el capitalismo, sobre todo en nuestra América, habrá razones de más para que haya gente enojada, que proteste, que se organice y que trate de cambiar el mundo, ¿no? Pero lo interesante es que, sobre todo, como señalaba Atilio, están llegando nuevas fuerzas. Es decir, ya las fuerzas tradicionales de izquierda empiezan a añadirse jóvenes, movimientos sociales que van adquiriendo una importancia capital y que han llevado, por supuesto, entre otras cosas, a triunfos electorales o avances electorales. Nos contaba Hugo en su artículo que publicábamos en Cuadata recientemente su visión
sobre lo que significaba el Foro de Sao Paulo, su reunión acá en La Habana de las fuerzas de izquierda y el momento que vive la región. Y él hablaba de un frágil equilibrio, algo así era como decía Hugo, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la situación? Porque hace un año había muchos pesimistas y que la revolución conservadora ha llegado otra vez nuevamente a América Latina, retrocedíamos, y sin embargo se da este suceso en México, se da el avance de la izquierda en Colombia y vienen importantes acontecimientos como las elecciones del próximo año en Bolivia, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero mirando la región, ¿en qué situación la ves? ¿Cómo ves la fuerza de izquierda en este momento? Sí, yo a propósito del claroscuro, si interpreto bien lo que quiere decir Atilio, tiene relación precisamente con algo que yo caracterizaría como un equilibrio frágil de fuerzas, porque no estamos tan bien como a principios del siglo XXI, pero estamos mejor de lo que estuvimos a principios de los 90, cuando América Latina era un mar neoliberal con la sola resistencia, con la heroica resistencia de Cuba. ¿Sí? Se han retrocedido en algunas cosas, pero nadie retrocede al punto de partida. Exacto. Proceso dialéctico. Así es, porque se ha generado conciencia en la gente sobre sus derechos, sobre la ampliación de los derechos que sin lugar a dudas han promovido y han llevado adelante los gobiernos progresistas y de izquierda, pero además de eso tenemos Estados Unidos que lejos de, quiere reflejar mediáticamente fortaleza al señor Trump, pero detrás de esa intención de reflejar fortaleza en realidad hay una tremenda debilidad. Una tremenda debilidad porque hay una declinación de la hegemonía norteamericana que ciertamente abre el peligro de que cuanto más declinación, más violento se vuelve el imperio. ¿Sí? Está claro que Estados Unidos se resiste por todos los medios posibles en esta transición hegemónica de la que Atilio nos ha hablado muchísimo en ese su libro Estados Unidos, América Latina en la geopolítica del imperialismo, una transición hegemónica que Estados Unidos se resiste para llevar esto hacia un mundo multipolar o una bipolaridad de nuevo tipo. Estados Unidos no cree ni en la multipolaridad ni en la bipolaridad. Estados Unidos cree solamente un mundo unipolar. La hegemonía. Ahora, claro, como dice Kissinger, Estados Unidos quiere seguir dominando el mundo, pero al mismo tiempo ya no tiene la fortaleza que tenía en el pasado para seguir dominando ese mundo. Bueno, en ese contexto también hay un tercer tema que a mí me parece que hay que reflexionar de una y otra manera sobre lo hecho en el foro, y es que esa belicosidad, ese espíritu belicoso de Estados Unidos, lo que hace es recurrir a métodos no democráticos. Lo está hablando Atilio. Es decir, no puede ampliar su dominación o el restablecimiento de su hegemonía a través de las oligarquías locales por una vía que no sea el de ir cerrando de manera sistemática todos los espacios legales de lucha. ¿Sí? Me explico. Sí. El campo popular en los 90, con esta democracia viable, controlada, que Estados Unidos llevó adelante, es una suerte también de salida, no pactada, pero era una salida que de los 70 y 80, cuando el campo popular presiona para recuperar libertades democráticas, al mismo tiempo hay un repliegue ordenado de los militares a sus cuarteles. ¿Sí? Así es. Estados Unidos lo que hace es optar por las elecciones, la estrategia Carter, proscribiendo, incluso poniendo muchísimas limitaciones a las organizaciones de izquierda. Por bien, la lucha del campo popular, la complementariedad, y lo dice muy bien, creo yo, la declaración de La Habana, la complementariedad entre la lucha social y la lucha política abre escenarios a pesar de la negativa del imperio y de los gobiernos de derecha, y abre escenarios donde el campo popular se convierte en el gran protagonista. Pues bien, estamos en un momento donde el imperio no tiene la fortaleza que tenía antes, pero al mismo tiempo donde puede hacernos profundos daños, precisamente porque es el manotazo del ahogado, como dice, ¿no? O cuando Lenin nos advertía, cuanto más acorralado está, va a ser más peligroso. Y más peligroso porque Estados Unidos quiere que el mundo siga siendo imagen y semejanza de ellos, mundo unipolar, y al mismo tiempo las oligarquías
quieren seguir manteniendo sus privilegios a costa, ¿no es cierto?, de el sacrificio y el malestar de la inmensa mayoría de la población. No tienen nada más que ofrecer, es decir, que un modelo neoliberal que es más de lo mismo y que en las actuales condiciones significa tener consecuencias peores de las que ya ha tenido durante casi 2 o casi 3 décadas de aplicación del modelo neoliberal. Ahora, en este cesar de los espacios legales de lucha, abandonan, ¿no es cierto?, su careta democrática, su careta electoral, y le ponen al campo popular grandes desafíos. Uno es, ¿no es cierto?, es a mi juicio, cómo se rompe este equilibrio inestable de fuerzas, que hay que verlo, digamos, en diferentes niveles. A nivel de gobiernos, evidentemente, si contamos la cantidad de gobiernos de derecha y hoy de izquierda o progresista, la relación de fuerzas es favorable a ellos, ¿sí? Porque evidentemente han derrocado a gobiernos no por la vía electoral. El único que han derrotado por la vía electoral es Argentina. A los demás les han cortado el cuello. Golpes de Estado, golpes parlamentarios. Y voy a tirar una idea que aquí a manera de provocación. Cuando tiran el golpe contra Zelaya, cuando tiran el golpe contra Lugo, no lo hacen tanto porque sea Lugo o Zelaya, o por lo menos no solo eso, porque faltaban muy pocos meses para elecciones y había que poner en interrogante si Lugo podía ganar, creo que no tenía opción de la reelección, y si Zelaya podía ganar la elección, que también pongo en interrogante. Yo creo que es ahí donde Estados Unidos lanza, ¿no es cierto?, diciendo, señora, aquí estamos con el brazo derecho, nos está hablando de elecciones, pero por el otro carril no se atrevan a seguir afectando los intereses de Estados Unidos, la oligarquía, que vamos a regresar a los golpes, pero que esta vez son de nuevo tipo. Y eran quizás los movimientos o los países más débiles, si pudiéramos decir, con respecto para ensayar, para hacer un globo de ensayo, un laboratorio de golpes de nuevo tipo, ¿no? Entonces, por eso digo que se van cerrando los espacios legales de lucha y que todavía desde el campo popular nos tienen sin respuesta, ¿verdad?, sobre cómo podemos responder a eso. A nivel de organismos internacionales, también hay un equilibrio inestable de fuerzas, porque si bien es cierto que la OEA logró en algún momento tomar protagonismo a través del virrey Almagro, ¿verdad?, de una y otra manera tratando de cortarle la cabeza a la CELAC, a la UNASUR, etcétera, etcétera, al mismo tiempo el señor Almagro no pudo lograr lo que quería, nunca pudo conseguir los 24 votos, por ejemplo, para condenar a Venezuela, y es ahí donde se inventan, para desgastar menos institucionalmente a la OEA, se inventan el Grupo de Lima. Y a nivel de fuerzas sociales, veamos Argentina, veamos el Brasil, es decir, hay una protesta creciente de los sectores populares contra el modelo neoliberal que está volviendo a reprivatizar la economía. Entonces, creo que, reitero, estamos quizá un poquito, no estamos tan bien como a principios del siglo XXI, pero estamos muchísimo mejor que en la última parte del siglo XX, y eso no es un dato menor, que creo que dependerá cómo las fuerzas de izquierda aprovechan en su lucha. Una siembra que va quedando. Cato, tú que has trabajado tanto con los movimientos sociales, conoces las intrínculas de los movimientos en América Latina, ¿cómo ves ese proceso de nuevamente fortaleza o no del movimiento social, que en definitiva es el decisivo a la hora del avance de los procesos progresistas? Se habla mucho de que en determinado momento uno de los errores, uno de los problemas que han tenido los gobiernos progresistas en la región ha sido precisamente que no siempre se ha logrado ese equilibrio una vez en el poder con los movimientos sociales, con las reivindicaciones y la presencia de los procesos sociales, de los movimientos sociales dentro del proceso social. ¿En qué estadio estamos? ¿Cómo tú ves la situación en este minuto? Bueno, Randy, yo creo que el hecho de que hayan hablado Tilio y Hugo antes que yo ya me han dejado casi sin argumentos. Han colocado todos los elementos necesarios e importantes para el análisis, porque además hemos pasado 3 días debatiéndolos en el marco del Foro de Sao Paulo, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales no son ajenos o están dentro de la misma dinámica también de las fuerzas políticas. De hecho, en muchos casos las fuerzas políticas son respuesta a la propia dinámica social. Y cuando no son respuesta es que algo está fallando, ¿no? Coincido que estamos en ese momento de claroscuros, de incertidumbre, de avances y de retrocesos. Es verdad, como decía Hugo, estamos
peor que quizás hace unos años, pero mejor, ¿no?, que hace un par de décadas. Objetivamente tenemos menos gobiernos de izquierda y eso también es fruto de una correlación de fuerzas, mismo que te los quiten por la fuerza, pero se han perdido gobiernos y eso es un retroceso, pero también objetivamente hay mayor acumulación política y social en muchos de nuestros países. El propio caso de Honduras, ¿no?, podríamos decir, hoy se ponía de ejemplo. Yo creo que objetivamente hoy en Honduras la acumulación política que hay es mayor incluso que cuando Zelaya estaba en el gobierno. Bueno, de la llegada de Zelaya al poder a lo que es hoy el movimiento, el Partido Libre. Es una acumulación de fuerzas y una acumulación incluso de radicalidad en el discurso evidente. Y el caso de Colombia es otro ejemplo, ¿no?, paradigmático, donde hay que ver si eso se puede canalizar además electoralmente, porque lo podemos leer esto como un gran triunfo, la vuelta de la derecha y del uribismo con más fuerza que nunca, pero también una acumulación política de la izquierda y que de hecho por eso la están matando literalmente, ¿no? Hay que ver cómo se puede canalizar eso, pero la respuesta está siendo tremendamente agresiva, ¿no?, ante el avance de las fuerzas populares, ¿no?, en el que también yo creo que hay que reconocer el papel que han jugado las FARC y el proceso de paz y los diálogos, la culminación de los diálogos de La Habana, ¿no? Entonces, ante eso yo creo que de todas formas hay un momento en el que los viejos, y cuando digo viejos me refiero a antiguos partidos, en muchos casos partidos de izquierda que llegaron a gobernar hasta 10, 11 países al mismo tiempo de América Latina, todos de ellos agrupados en el Foro de Sao Paulo, en muchos casos sí se están quedando hacia atrás, si se me permite la pequeña crítica, respecto a lo que está pasando en la sociedad. Muchas veces los movimientos incluso están yendo más adelante de ello. Y fruto de eso creo que también es el surgimiento de estos nuevos partidos, de esta nueva izquierda, por llamarlo de alguna manera. Movimientos sociales que incluso se han transformado en partidos. Sí, que el caso, con todas las particularidades y diferencias entre ellos, pero el caso de Morena en México es uno de ellos. De hecho, es un partido movimiento, también tiene peculiaridades propias. En Perú tenemos Nuevo Perú, ¿no?, del partido de la candidata presidencial Verónica Mendoza. En Colombia tenemos la Colombia Humana de Petro. En Chile tenemos el Frente Amplio de chileno, que agrupa muchas fuerzas heterogéneas, incluso dispares entre ellas en un marco, en un eje ideológico, pero sí tenemos este surgimiento de nuevos partidos. Yo creo que esto lo que amerita es sobre todo nuevos espacios de reflexión y también de diálogo entre los viejos, antiguos partidos y estas nuevas fuerzas de izquierda progresistas. Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido el Foro de Sao Paulo ha sido, bueno, Cuba tiene esa capacidad convocatoria, tiene ese liderazgo en las fuerzas de izquierda, más allá de diferencias lógicas que hay, pero esa posibilidad de poder convocar acá en La Habana a partidos de diversas opiniones, pero que tienen un sentido de búsqueda de unidad y poder agrupar a los movimientos sociales y poder agrupar a los intelectuales, da una posibilidad de repensarnos y de repensarnos con más fuerza, yo creo. Yo creo que ese es el camino. En este momento de incertidumbre ese es el camino y de verdad creo que hay que felicitar al Partido Comunista de Cuba, a la dirección de la Revolución Cubana, porque han logrado, yo creo que no se hubiera logrado en otro país que no fuera Cuba, en este momento de claroscuros, en este momento de incertidumbre, sí reunir a las fuerzas históricas del Foro de Sao Paulo, los partidos de izquierda tradicionales, pero también a los nuevos partidos, también a los movimientos sociales, muchos de ellos agrupados en Alba Movimientos, reunir a una serie de intelectuales orgánicos, agrupados también muchos de ellos, pero no solo en la red de intelectuales en defensa de la humanidad, a empezar a pensar el momento actual y posibles soluciones, a partir también de un proceso medianamente autocrítico, sin flagelarse, pero sí pensar cuáles han sido errores, porque esta arremetida agresiva del imperialismo también se monta sobre los errores cometidos por los gobiernos de izquierda. Y yo creo que es necesario que no solo se piensen o pensemos los errores cuando ya perdemos los gobiernos. Ahora en Ecuador están haciendo un gran ejercicio de autocrítica, sí, cuando ya los han prácticamente desterrado del mapa político, con una agresividad también muy grande. Entonces yo creo que es importante que pensemos también los errores cometidos para lanzarse hacia adelante antes de eso, ¿no?, en momentos de mayor estabilidad. Tampoco hay grandes fórmulas que inventar. Desde luego está claro que uno de los caminos más claros es no dejar todo en manos de la lucha institucional,
como se han dejado muchos procesos. Creo que Brasil es un caso paradigmático y desde luego seguir apostándole a la lucha de masas, a la movilización popular y también a la lucha ideológica y a la formación política, que es otro de los elementos que estos procesos quizás han dejado de lado o lo han dejado en un plano secundario. Es un elemento, ayer mismo lo hablaba Lincoln Dilma, estaba acá con nosotros en la mesa redonda, ese elemento de creación de conciencia, es decir, cómo se saca de la pobreza, se transforma la vida de muchos ciudadanos, pero sin embargo no se transforma la conciencia, y ese problema que nos sigue acompañando, y un artículo paradigmático de Álvaro García Linera sobre ese tema, que recomiendo a todos que les interesen estos temas que lo puedan leer. Pero cómo eso se está expresando al interior de los países de nuestros invitados de esta tarde, yo les propongo sobre eso hablar en el segundo segmento de nuestra mesa redonda. Pequeños productores rurales están realizando un denominado verdurazo, y es para visibilizar la grave situación que dicen están padeciendo. En la protesta están regalando al menos 10.000 kilos de verdura para reclamar contra el gobierno de Mauricio Macri y por las faltas de políticas públicas para promover la agricultura familiar. Además, están rechazando una decisión del Ministerio de Agricultura de eliminar el monotributo social agropecuario, un beneficio social que percibían más de 50.000 familias de bajos recursos. Una situación compleja porque prefieren regalar 10.000 kilos de alimentos. Es la sexta vez que se hace, se cambió el eje de la Casa de Gobierno a la Plaza de Mayo o el Congreso de la Nación para justamente en la propia cara de los grandes productores del campo decirle acá están las dificultades y tratar de visibilizar aún más esta situación compleja que están padeciendo por estos días. Realmente una situación que a pesar del tiempo está lloviendo en la capital de Argentina, se concentró durante la mañana numerosas personas que vienen con sus bolsitas a buscar justamente esta verdura, esta fruta, esta hortaliza que le da la posibilidad de comer en un país que realmente se hace imposible para aquellos que no tienen. Aparte, el único beneficio que tenían estos pequeños y medianos productores, que era el monotributo social, que les permitía tener obra social y llegar a la jubilación, ahora el gobierno también se lo ha sacado. Le ha sacado todos los beneficios a estos sectores pobres para beneficiar a los grandes productores del campo. Bueno, noticia de hoy, Atilio, de Argentina. Un movimiento social va creciendo en Argentina. ¿Cómo ves el momento para tu país? Bueno, mira, es un momento en donde se están dando cambios muy rápidos, ¿verdad? Los últimos meses, si tú quieres, hasta finales del año pasado había una especie de consenso de que el gobierno de Macri tenía grandes probabilidades de ser reelecto. Ahora en las elecciones de octubre. En este momento todo eso ha sido puesto en cuestión y hay un gran nerviosismo en las filas del oficialismo, al punto tal de que algunos de sus voceros más importantes en los medios tradicionales, hablan de que se especula con una llamada anticipada de elecciones presidenciales, no esperar hasta octubre del año 2019, sino hacerla probablemente en marzo o abril. Sería muy difícil, pero bueno, es que ellos ven que hay un deterioro muy rápido de la imagen del presidente, y otros directamente dicen de que Macri tiene que ser reemplazado ya por un presidente provisional. El problema es que no es muy fácil decidir quién, porque la vicepresidenta es una persona claramente inepta para el cargo. Y bien repudiada. Y bien repudiada, ¿verdad? Sería todo un problema muy serio. Y yo creo que se presenta para el campo de la oposición la oportunidad de ver si se puede nuclear un conjunto de fuerzas políticas dispersas, etcétera, que en caso de lograr estos acuerdos podrían ser una alternativa efectiva en la próxima elección. Esto supone conjuntar 4 factores políticos, si vos querés llamarlo. Una parte el kirchnerismo, sin duda, ¿verdad? Porque la presidenta Cristina Kirchner, se puede discutir muchas cosas sobre su gestión, pero sigue teniendo un nivel de apoyo y absolutamente, y además una calidad de política muy superior al resto de los políticos argentinos. Segundo lugar, un sector del peronismo, no todo, porque un sector del peronismo ya se ha ido con Cambiemos, con el PRO, con la derecha. El peronismo siempre fue un movimiento muy heterogéneo, claro. Y ahora, captar a algunos independientes. Hay una franja de independientes que, fueron víctimas un poco de esta campaña propagandística, donde se satanizó la figura de Cristina, ¿verdad?, de una manera tremenda, y entonces, votaron
por el PRO, algunos de ellos por Cambiemos, esa gente puede volver porque ahora está sufriendo, como hemos visto recién, el tarifazos, oye, te han subido 300, 400, 500%, así de golpe. El gas, la electricidad y agua, ¿no es cierto?, y otros impuestos, y en cuarto lugar, algunos sectores del Partido Radical, todo lo que sería la línea alfonsinista, que nunca fue hegemónica en ese partido, siempre fue una línea importante, y que tiene una identidad partidaria muy grande, y que votaron por Cambiemos por tradición partidaria. Digamos, en la Argentina todavía, a diferencia de muchos países de América Latina, hay lo que puedes llamar disciplina partidaria, lealtad partidaria. O sea, si vos sos peronista o radical, y dicen, esta es la fórmula, mucha gente, por el solo hecho de que ahí está el partido, van y votan. Entonces, el radicalismo en este momento es todo un sector muy fuerte, profundamente desengañado y que está realmente dispuesto, está abierto a considerar la posibilidad de una forma. Si se hace una fórmula mixta, ¿verdad?, en donde un gobierno, una candidatura, que me parece a mí la única que puede aspirar a eso es Cristina, con alguien del radicalismo, esa fórmula puede ser extraordinariamente efectiva, y según vaya evolucionando el clima económico, que todos los economistas dicen que va a ir empeorando. Va peor. Va peor porque la aplicación de las políticas al fondo es mucho más radical que las que hizo este gobierno, ya lo está diciendo la señora Christine Lagarde. Entonces, me parece que se abre una ventana de oportunidad. O sea, todos aquellos que pensaban de que Macri había llegado para quedarse y que había 20 años de gobierno de derecha, en este momento están rápidamente ocultando esas interpretaciones, esos escritos, borrando, digamos, imágenes de la televisión, audios de la radio, porque se dan cuenta de que el territorio está muy complicado y el malhumor social es muy grande, y la convergencia. Se dio un caso muy especial en el movimiento de mujeres, que siempre había estado muy separado, pero que en esta lucha por la despenalización del aborto lograron una confluencia orgánica muy significativa que sirve de ejemplo para, bueno, el terreno electoral que ya está empezando a jugarse en las próximas semanas. Hay una situación sin duda diferente a la que hablábamos hace unos meses cuando estabas por acá, y se nota en esa presencia en las calles de la gente, que ya la gente despertó un poco de ese masazo que dio Macri y su partido en las elecciones. Pero hablando de elecciones, viviste, Catu, ahora todo el proceso que llevó a la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué lecciones deja este proceso electoral en México? ¿Qué valoraciones tú tienes sobre lo que ocurrió en ese hermano país? Bueno, decías que en Argentina la gente despertó un poco, ¿no? En México despertó del todo. En México la gente reaccionó, incluso no solamente en defensa y a favor de un proyecto de nación, que es el que encarna Andrés Manuel López Obrador, sino sobre todo también una reacción a un régimen neoliberal destructor de la vida, como era el del PRI y el PAN, el PRIAN, ¿no?, en esa alianza perversa que han tenido en los últimos años, y que ha sumido a México en la pobreza, en la desigualdad, un país del G20, ¿no?, la 12ª economía del mundo, que vive en unos niveles de desigualdad y además de violencia terribles, ¿no? La gente ha reaccionado contra eso y ha votado al único que no salía en la foto del Pacto por México, ¿no? El famoso pacto que implicó todas las últimas reformas estructurales neoliberales de Peña Nieto, del PRI, del PAN y el PRD. El único que no salía en esa foto, Andrés Manuel López Obrador, en la coalición Juntos Haremos Historia, junto a Morena, el PT y el PES, y ha ganado las elecciones abrumadoramente, ¿no? 53% de los votos, 30 millones de votos, ¿no? Yo creo que ahora es cuando empiezan los desafíos, que son grandes, que son muy grandes, que estamos hablando de la frontera sur de los Estados Unidos, no podemos olvidar eso, no podemos pedir más de lo posible tampoco a México y a Andrés Manuel López Obrador en estos momentos, pero sí creo que se van a dar una serie de avances que van a ser fundamentales para todo el continente, ¿no? Hay una necesidad en lo político de democratizar institucionalmente México, de hacerle frente al problema de la corrupción, que es tremendamente institucionalizada. Esa es una de las banderas. A sentar la política, dice López Obrador. Con eso, esa es la principal bandera que ha permitido canalizar el voto de descontento de la gente, de entrar de manera seria al tema del narco y de la violencia en México como otro de sus desafíos. Está en un proceso de renegociación del TLSCAN y de cambiar por lo menos mínimamente, no sé hasta dónde le van a dejar, pero el modelo económico, subir el salario mínimo en un país
cuyo salario mínimo es de 88 pesos diarios, en torno a $4 y algo por día. Como digo, además un país rico, ¿no?, pero tremendamente desigual. Y creo que además en el plano internacional recuperar la soberanía entregada absolutamente, ¿no? Un gobierno, una cancillería lacaya de lo que planteaban los Estados Unidos, que así ha servido precisamente de punta de lanza, ¿no? Lo planteabais antes, ¿no? Sustituir de alguna manera la OEA por el Grupo de Lima, ¿no? Para desgastarse menos. Creo que, bueno, sería ideal, vamos a ver qué pasa, pero que México salga del Grupo de Lima y deje de servir de punta de lanza. Vamos a ver, vamos a tener unos primeros indicios. Ahora el 24 de julio en Veracruz se reúne la Alianza del Pacífico. Peña Nieto ha invitado a Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cuál es o qué plantea ya ahí en esa cumbre. Y ya con la mirada, de hecho, en México no hay reelección, son 6 años, es un sexenio. Un sistema tremendamente presidencialista y unas elecciones de medio término en 2021, ¿no? El de 3 años. Andrés Manuel López Obrador ha planteado que va a hacer las reformas estructurales. Y llega con la ventaja o con la posibilidad de que también ganó el Congreso. Sí, mayoría absoluta en senadores, como unos 70, todavía está definiendo, de 128, y mayoría absoluta en diputados, como unos 300, la coalición de 500, ¿no? Tiene margen, pero en 2021 ya hay elecciones. Ahora hubo 9 gobernaciones en juego, de las 32, Morena ganó 5 de las 9. 5 de las 9, pero en 2021 se juegan toda la renovación de diputados locales y federales y 15 gobernaturas. Pero la desventaja de alguna manera que habría en estas elecciones de medio término, que es que Andrés Manuel López Obrador no va en la boleta, y eso siempre es un retroceso. Claro. Andrés Manuel ha sido muy inteligente y ha planteado, pero además porque él planteó desde el principio la revocación de mandato, someter a consulta su mandato al medio término. Él ha planteado la forma del plebiscito, y eso podría hacer unas elecciones de medio término donde Andrés Manuel López Obrador vuelva a estar en la boleta. Y eso de alguna manera jalaría voto, que si mantienen los resultados excelentes tenidos ahora, permitiría encarar una segunda mitad de sexenio donde realmente se pueda reformar la Constitución y plantear una serie de medidas estructurales. Veremos si las élites económicas y mediáticas de México, que ahora están viviendo, después de estar contra él en la campaña, están viviendo una especie de luna de miel, se están acomodando. Veremos cómo se van a reposicionar de aquí a 3 años. En todo esto. De todas formas, creo que una de las lecciones más importantes, y lo comentaba hoy con Jacob Polensky, la presidenta del partido Morena, que ha estado acá en La Habana y a quien entrevistamos, la veremos en la mesa redonda en los próximos días, pues era precisamente el cómo se logró una victoria frente a los poderes fácticos y los poderes mediáticos en México. En México se dice que Televisa es quien pone el presidente, y se logró frente a eso esa victoria. Yo creo que es algo que necesita ser también estudiado, pensado, cómo fue que se llegó a esa victoria. Ya nos da algunas claves que nosotros compartiremos después con nuestros televidentes. Pero el 2019, ayer estuvimos a punto, Hugo, de entrevistar al presidente Evo Morales. Lamentablemente no fue posible porque se extendieron las actividades del día, pero quedamos en que habría una entrevista, habría pronto una entrevista. Pero una de las cosas que me parecía interesantísimo de Bolivia es, por ejemplo, frente a la judicialización de la política, cómo en Bolivia se ha logrado que los jueces sean electos por el pueblo. Es un antídoto que me parece importante, por eso tanto rencor de la derecha contra esa elección de los jueces. Pero el 19 va a ser un año durísimo para Bolivia. Vienen las elecciones, la derecha se está preparando y el imperio también se está preparando. ¿Cómo ves esa contienda electoral? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene la revolución? ¿Cuáles son los retos? Sí, lo fuerte va a empezar el segundo semestre de este año. Sí. Está clarísimo que para octubre, esto ya no es una interpretación, es decir, hay información circulando por las redes, esperan que hasta octubre se pronuncie la OEA en base a la Comisión de Viena. Para nuestros televidentes, Almagro le pidió a la Comisión de Viena que se pronuncie sobre si la reelección es un derecho humano, que es uno de los argumentos que planteó el MAS a través de legisladores ante el Tribunal Constitucional, y por el cual Evo fue habilitado para la próxima elección, ¿no? El derecho humano como parte del derecho político, el derecho político como parte de los tratados internacionales. Pues la Comisión de Viena dice:
la reelección no es un derecho humano y no es un derecho político. Muy bien. Que yo sepa, es el único presidente que ha planteado en América Latina en estos momentos ese argumento. No necesitó decir Bolivia, ¿sí? A eso me refiero. Estaba claro que el pronunciamiento de la Comisión de Viena se refiere a Bolivia. Pues bien, y luego han presentado una demanda ante la CIDH para que también pueda tomar medidas cautelares en contra de la sentencia constitucional que habilita a Evo para la reelección, que fue hecha el 28 de noviembre del año pasado. Lo que espera la derecha es que entre septiembre y octubre, tanto la OEA, en Asamblea General, ¿no?, como la CIDH puedan sacar sus respectivos informes. De tal manera de convocar a un paro nacional para que Evo Morales decline de su candidatura, es decir, que lo decline ahora, no el 2019. No el 2019. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la derecha está preparando la gran batalla para este segundo semestre? Porque ellos saben que 2019 ya es demasiado tarde. Y que Evo sigue siendo el político más importante. Todas las encuestas ubican a Evo en primer lugar. Hay momentos en que Evo disminuye en intención de voto, pero sigue siendo el primero. ¿Y cuál es el dato curioso? Que esta disminución de la intención de voto por Evo no se transfiere a ninguno de los opositores. Es que no hay candidato visible que esté mirando. No hay candidato visible, ¿sí? Pero además de eso, a la gente le queda claro lo que son los partidos de la derecha y los líderes de la derecha. Saben que no hicieron absolutamente nada por el país. Es un voto que se queda ahí, colgando, ¿sí? Que por un lado da el dato peligroso de que es un grupo de gente, no poca, que lo que hace es decir un ratito, nos convocaron a votar el 21 de febrero para ver si se modificaba o no la Constitución, ganó el no, entonces ¿cómo es eso? ¿No? O sea, votamos, pero señores, respeten ese voto, ¿sí? No podemos cegarnos ante esa realidad. Pero por otra parte es un grupo, ese mismo grupo de gente no le quiere dar el espaldarazo a la oposición. Entonces ahí hay una ventana de oportunidad, hablando de ventanas de oportunidad, para que Evo pueda volver a recuperar a esta gente. Y creo que tiene condiciones para hacerlo. No solo manteniendo la gestión. La gestión económica, que es la más exitosa de América Latina. Pero que a la vez ya no le aumenta votos a Evo. Claro, ya se da como derecho adquirido. Porque, exactamente. Entonces la gente dice, bueno, lo veía como sorpresa al principio, hoy lo ve como parte de la normalidad. Pero Evo Morales es un animal político, es un guerrero, es un combatiente, es un revolucionario. El momento que Evo Morales empiece a equilibrar la gestión con el trabajo político propiamente dicho, yo estoy absolutamente convencido de que vuelve a recuperar a ese electorado que está indeciso de volver a darle su apoyo. Entonces, ellos por eso tienen que empezar a golpearlo. ¿Sí? Tienen que golpearlo desde septiembre, octubre hasta diciembre y enero. ¿Dónde está la potencialidad? La potencialidad de que hay un gobierno que ha cumplido todo lo que ha dicho, es el país con el modelo económico más exitoso, con un crecimiento económico importante, con niveles de distribución de la riqueza importantes, y ahora lo que toca es que los movimientos sociales, que también se han llamado un poquito a la pausa y a la calma, ¿no es cierto?, sepan de que, creo que lo he dicho, no me acuerdo quién dijo, no sé si Maduro o el comandante Balaguer en la inauguración. La fórmula es luchar, luchar y no dejar de luchar. Si los movimientos sociales vuelven a tomar la iniciativa, estoy absolutamente convencido que Evo Morales será reelecto el año 2019. Bueno, pues eso es lo que esperamos y por supuesto estaremos llamándote para que nos cuentes también cómo va el proceso hasta el 2019.
XIX. Me queda apenas un minuto, Atilio, tienes por ahí unos pulver que me parece importantísimo presentar. Del 7 al 9, tengo entendido que en Bolivia, acá, ¿no? Van a estar reunidos intelectuales, dirigentes políticos de América Latina, en un seminario importante. El año pasado estuvimos por allá en octubre, en Santa Cruz de la ahora Sierra. va a ser en Santa Cruz de la Sierra. ¿Y llevas algo ahí, Atilio, para ese evento? Un grupo de personas en la Argentina y en el resto de América Latina hemos considerado que es importante designar el día 9 de agosto, que es cuando Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica contra Nagasaki, produciendo una matanza internacional, declararlo como el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Una manera de sensibilizar a la opinión pública mundial de que, como dice muy bien Frei Betto, un gran amigo de Cuba, el mayor terrorista de la historia universal ha sido el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a tratar de establecer y difundir en este gran acto que vamos a tener allá en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de este seminario sobre América Latina en disputa que está organizando CATU y otros amigos allá en Bolivia. Así que aprovechamos esto para invitar a todos. Hay que llegar allá entre el 7 y 9 en Santa Cruz de la Sierra, y luego vamos a hacer una campaña por toda América Latina. Ya han adherido algunas figuras muy importantes. Tenemos fotos de esto con Mariela Castro, Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Gerardo Hernández. Digo, hay mucha gente que ya se ha jugado por esto, así que aprueben esta campaña, y porque la verdad que necesitamos. Y nosotros 4 nos tomamos hace en octubre, en Bolivia. Pues eso será importantísimo. Por supuesto, el 9 de agosto estaremos acompañando desde la Mesa Redonda y desde Cuba Debate esta campaña latinoamericana e internacional por declarar ese día como el Día de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta jornada. Muchas cosas hay todavía que debatir. Por suerte tenemos teléfonos y comunicaciones para seguir escuchando a ustedes en nuestra Mesa Redonda. Y me quiero despedir con las imágenes del día. Hoy es el centenario del natalicio de Madiba, Nelson Mandela, una conmemoración internacional que ha llegado, por supuesto, a todas partes del mundo. Yo me despido con estas imágenes históricas, dos hombres grandes de la humanidad, Fidel y Mandela, estas fotos que atesoramos en nuestro sitio web, Fidel, Soldado de las Ideas. Con estas imágenes nos despedimos. Buenas noches. Free again.